días. Sean todos y todas bienvenidas a la Galería de la Infoteca Universitaria Dr. Alfonso Pérez Romo, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A través del Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General de Difusión y Vinculación, agradecemos su presencia y compañía en esta segunda charla del ciclo, que lleva como título El Derecho Espacial del Siglo XXI, Retos y Oportunidades. Recordarles la dinámica de preguntas. Al ser un evento grabado, si desean participar, es necesario hacer uso del micrófono. Además, si se registraron por medio de nuestro correo electrónico o nuestro número de teléfono, no es necesario volver a inscribir su nombre en las hojas de registro. Me permitiré leer la semblanza del invitado del día de hoy. Rolando Guevara Martínez es licenciado en Derecho, egresado de la UAA en la generación 2000-2005. Maestro y candidato a doctor de Derecho por la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México. Abogado con más de 15 años de experiencia en el sector de tecnología, medios y telecomunicaciones, especializado en Derecho Internacional y Derecho Espacial. Cuenta con estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, de la que es profesor de Derecho de las Telecomunicaciones. Es miembro del Comité de Derecho Espacial de la International Law Association como representante del capítulo México. Ha asesorado a empresas en licencias satelitales y cumplimiento de las regulaciones de América Latina y el Caribe. Ha participado como parte de la Delegación de México en diversas conferencias de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones, así como conferencias mundiales de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Actualmente es coordinador del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y miembro del Comité de Innovación del Consejo Coordinador Empresarial en México. Bienvenido, Rolando. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, que además estos espacios son importantes para la divulgación y difusión de la ciencia, de la cultura, en honor al doctor Alfonso Pérez Romo, que fue rector de esta máxima casa de estudios, y es su biblioteca, prácticamente es su casa, ¿no? Aquí están los libros del doctor. Ayer que venía recorriendo con Clara Luz, muchas gracias por la presentación, me preguntaba si el doctor Pérez Romo tenía algún libro sobre el tema del derecho espacial, no lo creo, aunque hay uno del 61 que ahorita referiré, o temas del espacio, pero más bien la vocación del doctor Pérez Romo era una vocación filosófica. Entonces, pues algunos temas honraremos su memoria con etimologías, algunas etimologías ahí grecolatinas, algún tema filosófico por ahí que mencionaré, pero bueno, el título de esta charla no es ponencia, es una charla y por favor, de ida y vuelta como tiene que ser la comunicación. El título habla también del siglo XXI, nuestra era actual. Estamos ya en un cuarto del siglo 2025 y cómo avanza esto de una manera pues muy rápida. Entonces, primeramente también el agradecimiento en esta Universidad Autónoma de Aguascalientes. Me da gusto escuchar que hay una rectora, Yesenia Pinzón Castro, rectora, la primera mujer de esta universidad. Le agradezco la invitación a través de este Departamento de Dirección General de Difusión y Vinculación. Y pues estoy aquí no como abogado, sino como un curioso de la tecnología, desde que era estudiante de Derecho en estas aulas, que cabe mencionar, ya me reveló ahí un poco la edad Clara Luz. Soy de la generación 2000-2005 y precisamente hace unos días cumplí 20 años de que me entregaron por aquí, cuando era Secretaría General de este espacio, me entregaron mi título un 29 de julio del 2005, acabé de cumplir 20 años como licenciado en Derecho. Y en este recorrido pues me he dedicado a los temas de comunicaciones, telecomunicaciones, y el paso natural siguiente ha sido el tema del derecho espacial. Y ahorita explicaré un poco las razones. Además de todo esto, pues quiero agradecer a mi familia que está presente, a ustedes como audiencia. El ICON es un espacio abierto al público en general y me parece que, como lo decía hace un momento, la divulgación de la ciencia es parte del legado del doctor Pérez Romo y creo que es el compromiso de que estemos por aquí. No me iré hasta el cielo, trataré de aterrizarme más. Si hay algún concepto que no se entienda, por favor, levanten la mano. Esto tiene que ser, como le dije hace un momento, interacción. ¿Qué veremos hoy? Bueno, seguramente vieron en la invitación, en estas charlas,
temas precisamente de la geopolítica, dónde está México, dónde están el marco legal, dónde nos encontramos. Pero hay algunas preguntas generales que yo lanzaría de una vez. Una de ellas es si conocemos cuál es la distancia que tenemos de la Tierra, o mejor dicho, sobre el nivel del mar, hacia la Luna. ¿Alguien tiene una idea de qué estamos hablando? Bueno, son casi 400,000 kilómetros. Para ser más o menos precisos, son 385,000 kilómetros. Se escucha cercano, ¿verdad? Pero bueno, la Luna no es tan cercano. ¿Hace cuánto año llegó el hombre a la Luna? Eso sí lo saben todos y todas. No se escuchó. 56, ¿quién da más? 69. Precisamente, julio de 69, y todos recordamos a Neil Armstrong, ¿no? Por cierto, acabó de salir en noticias hace un par de días que falleció otro gran astronauta que es Jim, del Apolo 13, Jim Lovell, que es precisamente el que acuñó esta frase de Houston, tenemos problemas. Sí, fue en la misión del Apolo 13, fue un piloto muy experimentado que nació en 1928 y acabó de fallecer hace 2 días. Y un piloto que nació un día después, o mejor dicho, un año después, de algo que lo inspiró en su vida, que fue Charles Lindbergh, que fue el primer piloto norteamericano que pudo volar de continente a continente. Eso estamos hablando de 1927, de continente americano al continente europeo. O sea, no tenemos ni 100 años de tener estas experiencias en la aeronáutica. Y estamos hablando de 60 años aproximadamente de los temas de la llegada del hombre a la Luna. ¿Y por qué no ha regresado? ¿Y quiénes son los nuevos actores hoy en día? De eso trataremos de hablar, porque me parece que es claro tener en tiempo y en espacio, literalmente en espacio, las referencias, dónde estamos parados. Otro dato, por ejemplo, ¿cuál sería la distancia que ustedes creen que está ubicada la Estación Espacial Internacional? ¿Cuál sería esa distancia? ¿Qué se les ocurre? Yo diría más de 500 kilómetros o menos de 500 kilómetros para empezar. ¿Quién diría menos de 500 kilómetros? Los que pensaron eso están en lo correcto. Está a 400 kilómetros. Fíjense, 400 kilómetros la Estación Espacial Internacional. Estamos más cerca de la Estación Espacial Internacional que de muchos lugares en la propia Tierra. Entonces, eso es otro dato importante. Y también el espacio, hay más estudios sobre el espacio exterior que inclusive sobre el fondo del mar. No se conoce todos los secretos del fondo marítimo. Pregúntenle a estos proyectos fallidos como el Ocean Gate, que acabó de salir en las noticias, que Ocean Gate pues, fue una serie de negligencias que llevaron a cabo en esta exploración al Titanic. Recordarán que era un turismo subacuático ofrecido por una empresa que no tenía todas las licencias, que no tenía todos los pilotos, y por eso implosionó esta cápsula en el fondo marítimo, imagínense. Entonces, no hay nada más, como se dice coloquialmente en inglés, testeado, ¿no?, que las cápsulas o los vehículos espaciales y los también objetos que se lanzan al espacio, como pueden ser los satélites artificiales, porque sabemos, y volvemos al tema de la Luna, que la Luna es un satélite natural que orbita alrededor de la Tierra. Es nuestro satélite, ¿verdad? Pero está a 385,000 kilómetros de distancia. Bueno, ¿vamos bien? Si hay más preguntas, por supuesto, las podemos ir levantando. Esto es el objetivo un poco de lo que hablé. Y luego aquí hay una frase de, pues todos ustedes supieron quién fue Carl Sagan, ¿verdad? Y tenía esta frase de el cosmos es todo lo que es, fue o será. Carl Sagan, que falleció en 1996. Y todos lo recordamos por los programas de divulgación científica llamados Cosmos precisamente. Entonces, el tema del cosmos es un tema también que viene desde la filosofía griega. Las grandes preguntas de los filósofos presocráticos era acerca del cosmos. Imagínense ustedes estar en esos momentos, ver sin contaminación lumínica el cielo, y de ahí nace mucha de la inspiración filosófica y yo diría hasta religiosa.
ahorita entraré a ese tema también. Bueno, aquí para recordar, yo sé que estamos de día, el astro mayor no nos deja ver bien la pantalla, pero ahí está la imagen de Carl Sagan para recordarlo. También yo quisiera, como es una charla de derecho espacial, recordar a una figura de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde, por cierto, ya mencionó Clara Luz que doy clases en la Facultad de Derecho de la UNAM. Este lunes comienzo una nueva etapa como profesor porque voy a dar la clase precisamente de Derecho Aeronáutico y Espacial, que está vinculado, fíjense, la planeación se hizo muchas semanas antes de esto y ya me confirmaron que voy a dar esta clase el próximo lunes. Y por eso creo que hay que reconocer a los grandes juristas. Yo sé que en estos espacios han venido juristas muy importantes también de la Facultad de Derecho de la UNAM, pero uno que hay que recordar es Modesto Seara Vázquez. Modesto Seara Vázquez, inmigrante español, ¿verdad? Inmigrado español, llegó a México y murió en el 2022, pero tuvo una producción científica, jurídica, pues muy prolífica, y me llamó la atención de sobremanera que en 1961, ya lo anticipaba, publicó un libro llamado Derecho Internacional Cósmico, así como se escucha. Imagínense escribir ese libro. ¿Y por qué se habrá inspirado en escribir eso? ¿Por qué se les ocurre? En esas épocas, ¿qué estaba sucediendo? Bueno, el lanzamiento de la entonces Unión Soviética del primer satélite artificial, ¿verdad? El denominado Sputnik. Ya veremos, esto fue a finales de los 50. ¿Qué más pasó? Bueno, pues estaba esta carrera espacial, precisamente Estados Unidos de América, con los famosos programas Apolo, ¿no? Ya mencioné hace un momento el tema del Apolo 13, pero hubo varias misiones, entre ellas la misión que llevó a Neil Armstrong a la Luna, el Apolo 11. Por esa razón se inspiró y por eso es importante estar en los contextos como estudiantes, como académicos. En cada época hay un contexto y tenemos que estar divulgando la ciencia, escribiendo al respecto. ¿De qué escribiríamos en el siglo XXI? ¿De qué escribiremos en el 2025? Todo el mundo lo sabe hoy. ¿Cuál es el tema que todo el mundo habla en cada día? Inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial, hablaré una breve referencia, pues va a posibilitar, ya sea que el hombre, la mujer, o quizás algo transhumano, vaya a llegar no solamente a la Luna, sino a otros cuerpos celestes. Eso será una perspectiva que haré también en esta charla. Pero bueno, Modesto Seara Vázquez mencionaba precisamente, no con perspectiva de género, pero mencionaba que el hombre, ¿no?, ha sido sobrepasado por la técnica, y esa es una cuestión clásica de la filosofía. Y decía él, el derecho internacional cósmico se debe estudiar con una mentalidad nueva, fíjense, mentalidad nueva. Crear instituciones que respondan a las necesidades del tiempo actual. Y yo preguntaría si tenemos hoy, 2025, estas instituciones que respondan a la era actual. Bueno, se van a cumplir estos 80 años, ¿no?, del sistema de las Naciones Unidas, de la posguerra, y parece ser que la olvidamos muy fácilmente. Aquí está la imagen del doctor Seara Vázquez, fue un autor de verdad prolífico, escribió sobre todo también temas de pandemia, de la educación en la pandemia, fueron sus últimas obras antes de fallecer en el 2022. Ya mencionaba que el contexto es importante para explicarnos, y esta es una fase pues introductoria, no me voy a extender mucho, pero ahorita voy a tocar un tema que sí nos interesa a todos porque estamos en esta nación llamada México y seguramente a más de uno se le prendió el foco para pensar que México tiene un nombre cósmico, ¿no? ¿Quién sabe qué significa México? El ombligo de la luna. Bueno, si hubiera dudas de que las antiguas civilizaciones observaban los cielos, las bóvedas celestes, pues el nombre de nuestro país honra precisamente a estos fenómenos, ¿no? Imagínense esta concepción tan grande del ombligo de la luna. Ya veremos qué significa en náhuatl, por cierto. Pero hay que hablar de antiguos observadores del cielo que buscaban el orden del mundo en los eventos celestes, como lo mencionaba, y en los movimientos de astros. Pensaban que las verdades
y los designios de los dioses estaban encerrados dentro de la bóveda celeste. Qué profunda reflexión, ¿no? A cualquier cultura a la que quieran voltear. La edificación y el florecimiento de las culturas del mundo antiguo está íntimamente ligada al conocimiento que fueron adquiriendo de los ciclos celestes. Como decían, el gran reloj de las civilizaciones, la luna y el sol, las estrellas. Desde sumerios, babilonios, hasta incas, mexicas, olmecas y mayas, pasando por egipcios, chinos, inuits, vikingos y polinesios. Aquí un autor que estoy citando discriminó a los griegos, que no podemos olvidar, por supuesto. Todos, sin excepción, han usado el cielo para orientarse geográfica, política, social y espiritualmente. ¿Estaremos de acuerdo con esta acepción? Bueno, ¿cuántas banderas del mundo no tienen esta cosmovisión, ¿no? La de nuestro país la tiene. Pero otras banderas del mundo están relacionadas. Vean las banderas de Sudamérica, ¿no? Las culturas incas, los soles. ¿Qué otras banderas? Bueno, si hablamos ya de religión, el mundo del Islam, evidentemente la media luna, etcétera. Entonces, por supuesto que esto está entre nosotros. Y aquí está, en náhuatl, no sé si se alcanza a ver bien, pero ustedes saben perfectamente que México es el ombligo de la luna, que viene de la palabra náhuatl, metztli, que es luna, jictli, que es ombligo, y co es algo locativo, el lugar, el ombligo de la luna. Qué interesante, ¿no? Saber que nuestras civilizaciones, bueno, todos hemos ido a Teotihuacán, ¿no? Levante la mano quien no ha ido a Teotihuacán, porque si no, no debería de estar en esta sala. No se crean. Bueno, ¿cuáles son los templos, no? El templo mayor, el templo del sol, el templo de la luna, los observatorios astronómicos en la civilización maya. ¿Quiénes de ustedes les falta ir a Chichén Itzá? Levante la mano, hay que ir. El observatorio astronómico del Caracol, imagínense cómo observaban estas civilizaciones el cielo. Ahora, vámonos de la antigüedad un poco a la era moderna. Y aquí acontecimientos que todos y todos ustedes ya conocen. Ya decía del Sputnik, el dato correcto fue el 4 de octubre de 1957, fue el lanzamiento del Sputnik por la entonces Unión Soviética. Después de ello, ¿verdad? El 12 de abril del 61, el primer cosmonauta, el primer hombre que orbitó, de nombre Yuri Gagarin, ¿verdad? Gagarin, de hecho es el nombre. Aunque lo pronuncié mal, traté de rendirle un honor en un busto que me encontré. Ahí está la imagen del primer astronauta, digámoslo así, Yuri Gagarin, que está en varios lugares. Está en un museo en Londres. Si tienen la oportunidad de ir al Museo de Ciencias de Londres, que es fascinante, ahí se encuentra este busto de Yuri Gagarin, pero también esta foto la tomé en la Agencia Espacial Europea el año pasado, en diciembre. Creo que me veía más delgado, por cierto. Pero este busto está en la entrada de las instalaciones donde hacen entrenamiento los prospectos de astronautas de la Agencia Espacial Europea, que tienen literalmente albercas. Y dirían, ¿por qué tienen albercas ahí? Bueno, porque la condición de la gravedad cero es similar a la condición, del mundo acuático. Y tienen que entrar con trajes pesados para simular esta gravedad cero. Imagínense, el esfuerzo físico. Y dejen ustedes lo físico, que será más importante, lo mental. Y eso le pasó a esta persona que acabó de morir, ¿verdad? Jim Lovell, que ante ese Houston tenemos un problema, tuvo esa capacidad de resiliencia para regresar a tierra y abortar la misión de llegar a la luna. Se dice que falló, pero más bien ese fracaso lo catapultó. Y también logró regresar a tierra, lo rescataron en el Pacífico, a él y a parte de la tripulación, y fue el autor del libro que inspiró después a la película, que todos la vieron. Levante la mano quien no vio la película de Apolo 13. Bueno, hay que verla. Ni más ni menos, no por la película, sino por el actor. ¿Quién es el actor? Que es de mis actores favoritos. Tom Hanks, ¿no? Por eso. Y a Jim Lovell lo invitaron
a cerrar la película, el director de la película, para estrechar la mano de Tom Hanks, que jugaba el papel del comandante de Jim Lovell, pero él se rehusó a participar en la película porque él decía: yo soy comandante, me retiré como comandante y seguiré siendo un comandante, no voy a ser un actor de cine. Fíjense sus convicciones. Después de haber padecido muchas situaciones de pobreza, de abandono, fue a la universidad, logró ser piloto y fue de los denominados nuevos nueves, ¿no?, que fueron los 9 astronautas que fueron seleccionados para las diferentes misiones de Apolo. Qué interesantes historias, ¿verdad? Pero bueno, no hay que dejar reconocer, esto es el mundo occidental, también por Hollywood, ¿verdad? Lo conocemos, pero no hay que olvidar que en la Unión Soviética, el primer hombre que llegó al espacio, ¿verdad?, lo que se denomina espacio, ahorita veremos cuestiones teóricas de ello, fue Yuri Gagarin. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ya mencioné, y mencionaron ustedes muy bien que en el 69, pero la fecha fue el 20 de julio de 1969. Fue el primer, fíjense, no es aterrizaje, ¿verdad? Fue el primer alunizaje de la misión Apolo 11 con Neil Armstrong o alguien más llamado Buzz Aldrin, ¿verdad? Y se dice, esto fue en julio, a partir de esa fecha las Naciones Unidas conmemora el Día Internacional de la Luna cada 20 de julio, que es una efeméride que pretende promover la exploración espacial con fines pacíficos. Fíjense, fines pacíficos. Y ya hablaré del marco internacional, los tratados internacionales, porque tiene que ser usado el espacio con fines pacíficos. Obviamente, en un contexto de aquellas épocas, se logró cristalizar eso en textos, en un contexto de la Guerra Fría. Y se dice, ¿verdad?, que Neil Armstrong pues regresó como toda una celebridad, y ustedes seguramente vieron cómo también fue esta fusión del viaje espacial y la política estadounidense con los entonces presidentes, ¿verdad? En esas épocas, pues John F. Kennedy obviamente estaba impulsando el programa espacial de Estados Unidos, pero después sabemos todos que fue asesinado. Entonces hubo ahí ciertas cuestiones de que los presidentes subsecuentes empezaron a televisar estos viajes espaciales, digámoslo así. Pero era una celebridad Neil Armstrong por todo lo que había hecho y llegó a México en septiembre, estaba estudiando esto la semana pasada, en septiembre de 1969. ¿Qué presidente estaba en esas fechas en México? Díaz Ordaz. ¿Y qué acontecimiento acaba de pasar en el país? Bueno, muchos, pero uno en particular, internacional, los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces, hubo un regalo de Neil Armstrong al presidente Díaz Ordaz, un disco con grabaciones de los líderes mundiales que habían dejado en la Luna, y Díaz Ordaz se dice que le regaló una moneda conmemorativa de los Juegos Olímpicos, como que se vio mal, ¿no? Nada más, fue muy poco. Y además creo que fue de las sobrantes. Otro acontecimiento que sucedió de manera, pues no sé, si cómica o triste, el entonces jefe del departamento del Distrito Federal en el salón de cabildos, ¿verdad?, los recibió y les preguntó, ¿no?, qué se sentía haber llegado a otro planeta. Totalmente fuera de lugar. La Luna es nuestro satélite natural. Entonces, imagínense, los contextos son importantes también en la política. Y le preguntaron a Neil Armstrong que cómo se veía México, ¿verdad? Pues, ¿qué tipo de pregunta es eso desde el espacio? Y él contestó esto: México se veía como una bella combinación de colores. Bueno, yo creo que a cada lugar que iba contestaba lo mismo, ¿no? Una bella combinación de colores. Y mencionaba que en ese momento, en septiembre del 69, era la segunda vez que visitaba México, porque la primera vez había sido en su luna de miel, fíjese, luna de miel, en Acapulco, ¿verdad?, que seguramente también se veía como una bella combinación de colores. Entonces, bueno, eso pasó. Evidentemente México forma parte de agencias internacionales, ya lo mencionaré, como miembro de las Naciones Unidas. Y un dato nada más histórico también, en los 90, puse ahí 95, bueno, fue casi un año, poquito más de un año, alguien llamado Valery Polyakov obtuvo un récord de la duración más larga en el espacio con 437 días y 18 horas. Pues más de un año, ¿verdad? Poquito más de un año.
¿Qué se sentirá estar en el espacio? Bueno, hay muchas documentales al respecto. Yo me acuerdo de uno que vi que decía que realmente es como no tener cuerpo, liberarte del cuerpo, y realmente es donde fluye tu conciencia y te das cuenta de que somos un ser especial, ¿no? Un tema más quizás hasta filosófico o espiritual. Pero ¿qué somos como seres humanos? ¿Somos cuerpo, somos alma? Otra discusión filosófica que seguramente se preguntó y leyó el doctor Pérez Romo, pero esa reflexión me llama mucho la atención. ¿Podremos ir al espacio con este cuerpo? ¿Podremos superar este récord? ¿Cómo regresan los astronautas? ¿Han visto algunas fotografías, imágenes? Pues sí, dicen sin masa muscular. Qué difícil ha de ser. Estos entrenamientos de los que les hablé en la Agencia Espacial Europea, imagínense lo extenuante. Ya lo dije, físico y mental. Pero además la preparación, porque no es alguien de la esquina. Son ingenieros con posgrados normalmente. Por eso las instituciones académicas en su divulgación científica deben de impulsar al conocimiento, a la preparación. Todo mundo aspiramos a ir al espacio desde niños, o jugamos con dinosaurios, o jugamos con aviones. Y en el caso de Jim Covel, el comandante de Apolo 13, decidió, decía él en su historia, jugar con aviones, pero para eso estudió. Por eso es importante prepararse. ¿Vamos bien? Bueno. Aquí está la noticia, la pueden ustedes buscar en cualquier motor de búsqueda. Jim Lovell, ¿verdad? El heroico astronauta que logró llevar al Apolo 13 a salvo de regreso a la Tierra. Houston, tenemos problemas, imagínense. Murió a los 97 años, ¿no? Entonces fue longevo, señal de que estaba física y mentalmente preparado. Me dieron esto para cambiarlo, pero yo no sé, soy muy de la antigua guardia, ¿verdad? Me gusta tener contacto con el equipo. Y esta reflexión, fíjense, este pin me lo compré en abril de este año. Hay algo que les recomiendo a los que estén interesados, las personas interesadas en los temas aeroespaciales, a la industria aeroespacial, porque México tiene una feria y se llama esta feria FAMEX, ¿verdad? Por sus siglas. Y lo hacen en la base militar de Santa Lucía, que hoy en día se conoce también como el Aeropuerto Felipe Ángeles, el famoso AIFA. Bueno, vale la pena ir por varias razones. No voy a entrar a detalles, ya ustedes sacarán sus conclusiones si quieren pagar vuelos baratos, pero hay un museo del mamut, esa es otra cosa, pero también está la base militar y la feria es espléndida y vienen diferentes países a hacer precisamente la demostración aérea de aviones supersónicos. Eso me tocó hace 2 años, y en este año pues una feria donde había stands mostrando las capacidades del ejército mexicano, ¿verdad? Aunque pensemos que no tiene nada que hacer en el espacio, evidentemente tenemos una fuerza militar que sí tiene capacidades aeronáuticas, y sobre todo también pensar que está vinculado el tema aeronáutico con lo aeroespacial. Hay una industria, la construcción de motores, la cadena de valor que ustedes quieran pensar está ligado a una manufactura especializada. Y en esta feria me conseguí este pin, ¿verdad? Que es el que se refleja ahí en la pantalla, y el pin dice en inglés: necesito mi espacio. Y está un astronauta, como pueden ver, nadando en una taza de café. Bueno, por cierto, me faltó mi café hace un momento. Imagínense si no, cómo estaría, yo creo que volaría, ¿verdad? Pero sí, I need my space, necesito mi espacio. ¿Qué es espacio? ¿Cómo podríamos definir el espacio? Dame espacio. Tengo espacio. ¿Qué es el espacio? Bueno, ya voy a entrar un poco a estas definiciones de flojera, pero las tenemos que analizar. Yo me baso siempre, y no podemos, también el doctor Pérez Romo, estoy seguro que ahí en esa infoteca están los diccionarios de la Real Academia de la Lengua Española o de María Moliner, o sea, es de cabecera, nadie sabe nada, ni Wikipedia, ¿no? Vámonos a los libros. Y ahí entonces encontré 3 definiciones del espacio, ¿no? La primera, ¿alguien la quiere leer, por cierto, para que no sea nada más mi voz? Y si no, lo leo yo con mis… ¿Se alcanzan a ver? Bueno, por cuestiones del astro mayor que no nos deja ver, lo voy a leer yo. Dice: extensión que contiene toda la materia existente. Bueno, eso es súper filosófico. ¿Hasta dónde llega el espacio? Clásica pregunta de la filosofía. Los problemas clásicos de la filosofía, tiempo y espacio. ¿Es infinito?
¡Wow! Los sinónimos, según el diccionario: universo, cosmos, ya lo decía hace un momento, cielo, firmamento, éter. Bueno, cuando nos volamos nos dicen estás en el éter, ¿verdad? La segunda definición: parte de espacio ocupada por cada objeto material. Sí, la materia ocupa un espacio, inclusive en la era de la inteligencia artificial que ya mencionaban. ¿En qué está basada la inteligencia artificial? Los que estudian inteligencia artificial, el componente mínimo para que exista son los datos. Si no hay datos en un código binario, ¿verdad? Esa es la era de la digitalización que vivimos, son datos. Y los datos ocupan un espacio, por eso hay unidades de almacenamiento en diferentes unidades de medida, ¿verdad? Ya sean kilobytes, megabytes, ¿verdad? Luego se enojan de que no les caben las fotos en su celular, bueno, pues no bajen tantos gigabytes, pero ocupa un espacio. No es que están en la nada, están en la nube. ¿Y dónde está la nube? En un espacio como este, que se llama centro de datos y está almacenado. Y que, por cierto, consume mucha agua. Eso ya es otro tema de la sostenibilidad. Entonces, cuando ocupamos la tecnología, ocupamos recursos naturales, eso que no les quede la menor duda. Los sinónimos: lugar, sitio, zona aérea, ámbito, ambiente. Pero la definición que me interesaba, la ponen hasta el tercer nivel, y es espacio exterior. Porque no es lo mismo el espacio al espacio exterior. Y lo definimos también según la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, es la región del universo que se encuentra más allá de la atmósfera terrestre. Ya vamos agarrando nivel, ¿verdad? Y ciencia. ¿Y qué es la atmósfera? Pues viene, etimologías grecolatinas, de atmos, que es vapor, aire, y esfera, o esfera, que es evidentemente el círculo, ¿no? Esta esfera. Es una capa gaseosa que rodea la Tierra y otros cuerpos celestes. Esa es la atmósfera. Y si, por cierto, sin la atmósfera no podríamos existir. Y aún así no somos sustentables como raza y estamos contaminando cada vez más. ¿Se dan cuenta? Hablando con un científico de la UNAM, que tuve el privilegio de conocer hace poco, de un famoso Instituto de Ciencias Nucleares, síganlo a él, es fantástico, de origen argentino, Gustavo Medina Tanco, está haciendo un proyecto maravilloso llamado Proyecto Colmena con estudiantes de ingeniería de la UNAM para hacer robótica y microrobótica para la Luna, imagínense. Y platicando y charlando con él me hacía esta reflexión que les comparto, que decía: nosotros como humanidad hemos tenido una experiencia muy escasa de vivir solamente pensando como cebolla en capas, en una tenue capa, ligera capa de esa esfera, como si fuera una cebolla. Solamente hemos vivido en esta capa porque pues no podemos ir más arriba, ¿verdad? Nuestra experiencia es, ¿cuánto? Pues si acaso 10 kilómetros para arriba y 10 kilómetros para abajo. ¿Por qué digo 10 kilómetros? Cuando todos tomamos el avión, cuando el piloto dice que ya las azafatas pueden empezarnos a servir si queremos un buen café, ¿hasta qué momento se puede realizar eso? Hablan de millas, ¿no? ¿Cuántas dicen? Pies, hablan de pies, perdón. ¿Pero cuántos son 10,000 pies? Bueno, yo diría, si son más de 10,000 pies, sería aproximadamente 10 kilómetros y se dice que en la aeronáutica civil lo máximo que llega es como 12 kilómetros. Aprox, ¿no? Ahí pregúntenle a su inteligencia artificial favorita. Pero esa es nuestra capa última cuando viajamos. No tenemos otras experiencias, salvo Yuri Gagarin, ¿verdad? O salvo el CEO de Google, esta empresa tecnológica, que hace 10 años aproximadamente saltó de la troposfera, que fueron aproximadamente 40 kilómetros. Fíjense, 40 kilómetros, tiene el récord más grande de un salto libre. Libre. Se lanzó como si fuera el bungee. Imagínense eso. Y el que le seguía, y digo seguía porque se acabó de morir hace unos días, fue Félix el Gato, así lo conocían. Félix, un apellido
austriaco que no puedo pronunciar, pero era este personaje de Red Bull, lo llegaron a ver, que se lanzó también hace unos años en caída libre y se grabó todo esto, lo pueden buscar en Google o YouTube, lo que quieran, y no tiene el récord de más altitud porque fueron 38 kilómetros, pero sí tiene el récord de haber superado la barrera del sonido. Imagínense, ya lo hizo un ser humano. Obviamente se capacitó para esto, ¿no? Pero nosotros en nuestros vuelos comerciales pues estamos acostumbrados a solamente nuestros 10 kilómetros para arriba, ¿verdad? Y para abajo pues mejor no hablemos de eso. Para abajo, bueno, la exploración de la Tierra podemos hablar de eso si quieren, pero no tenemos mucha experiencia. Pregúntenle a la gente que quería ver de nuevo el Titanic. Entonces es una capa muy delgada en la que la humanidad tiene condiciones para vivir. Ni un otro lugar en el universo se ha conocido con estas características y no lo cuidamos. Ahí es la reflexión de sostenibilidad que les quería compartir. Ahora, ya decía, lo adelanto, está la atmósfera, está esa definición, pero la atmósfera está en capas, ¿no? Está la troposfera, está la estratosfera, que muchos lo hemos escuchado, después está la metósfera, la termósfera, y ya más allá se llama exósfera, exo, fuera. Estamos hablando que la exósfera está a más de 10,000 kilómetros, imagínense. ¿En qué quedamos que está la Luna? 385,000 kilómetros, estamos muy lejos, ¿no? O sea, ¿qué más habrá más allá de la exósfera? Y hablando de las capas, pues la capa que el ser humano se ha cruzado, pues obviamente se ha cruzado la exósfera, pero a un límite de la Luna, ¿verdad? Pero más abajo obviamente hay experiencias de la estratosfera, etcétera. Para que se den una idea, ahorita voy a proyectar estas imágenes que no se va a alcanzar a ver, pero pues es algo que se ejemplifica muy bien. Para que se den una idea, en la capa más baja, que es la troposfera, que es a partir de los 6 kilómetros y hasta los 20 kilómetros, ¿cuál es el monte más grande de nuestro mundo? El Everest. ¿Y cuánto mide aproximadamente? 8,000 metros, que son 8 kilómetros. 8, si no estaría cerca de la exósfera, ¿verdad? No, está en la capa de la troposfera, 8 kilómetros, y aún así, ¿cuántos han podido llegar a la cima? Qué difícil, ¿verdad? Y los aviones, por supuesto, los aviones comerciales están en esa capa. Más allá de esa capa está, ya lo decía, la estratosfera. Se habla de que hay diferentes globos meteorológicos. Sabemos que hay diferentes tecnologías. Hoy en día sabemos que ya hay hasta, hay algo que en inglés se llama HASP, que es algo así como plataformas de gran altitud, que se está pensando que estas plataformas como globos aerostáticos, digámoslo así, pero más elevados, puedan dar conectividad, servicios de internet o conectividad. Los drones no tripulados, fíjense, es decir, el ser humano ya hemos visto que somos no sé si homo sapiens, pero lo que sí sé que somos un homo economicus, todo lo queremos comercializar. Bueno, pues ya se está comercializando esas partes de las capas, ¿verdad? Faltaba más. Ya hay empresas, lo mencionaba hace un momento con la gente que amablemente me trajo a este espacio, que hablaba del turismo espacial, que no me voy a meter a esos temas ya. ¿O sí quieren que me meta a esos temas? Bueno, saben, existen viajes que solamente pueden pagar personas muy millonarias, con empresas como Virgin, que es decir, Richard Branson, que es un inglés, promotor de la aeronáutica, pero también de la música, como lo saben, y tiene esta empresa llamada Virgin Galactic, ¿verdad? Con viajes muy exclusivos donde cruza una frontera de la estratosfera, ¿verdad? Para poder tener la experiencia de cero gravedad, un poquito más arriba. Eso se vende también, se comercializa, pues ¿por qué no? ¿Quién más está en ese sector? SpaceX, alguien llamado Elon Musk, ¿verdad? Ya conocido por todos y todas. Alguien más, ¿no? De la compañía Amazon, Jeff Bezos, con su compañía Blue Origin, donde recientemente, estoy hablando de semanas atrás, una artista muy famosa se subió a su cápsula. ¿Quién fue? Katy Perry. Ya hasta vi sonrisas que les gusta la música, ¿verdad?
Bueno, ya está ahí esto, pero esto solamente pueden ser celebridades o jeques árabes. ¿Está disponible para nuestro bolsillo? Bueno, hay emprendimientos, que eso es lo que también estudio en mis tiempos libres, que están en España. Hay unas empresas españolas, sobre todo una llamada Halo, con H, Halo, que está precisamente con estos prototipos de tener cápsulas de helio que se eleven a la estratosfera a un punto donde te puedan dar la experiencia que tuvo Félix el Gato, que fue esa experiencia de ver la curvatura de la Tierra, la experiencia de la perspectiva. ¿Ustedes pagarían por eso? O si ya han visto todo, ¿lo pagarían? Yo creo que sí. Bueno, eso es lo que se viene. Por eso se habla, cuando me preguntaban de qué iba a ser mi charla, porque me dedico en mi profesión, como lo describieron en ese momento, a las telecomunicaciones, temas de regulación de satélites, etcétera, pero hay otras industrias. Todo esto en su género se conoce como economía espacial, donde están las comunicaciones, por un lado, pero también está el turismo, que se está creciendo, y también algo que no se imaginarían, que es la minería espacial. Ya se está hablando de explotación, no solamente exploración, se empieza con exploración, pero después es explotación de la Luna, de los recursos minerales que tiene nuestro satélite, que es nuestro ombligo, según nuestro nombre de nuestro país, ¿verdad? El ombligo de la Luna. Y no solamente eso, extracción de minerales de asteroides. ¿Cuántos minerales habrá en el espacio ilimitado? Decía este ingeniero del Instituto de Investigaciones Nucleares de la UNAM, es ilimitado, podríamos tener un asteroide para cada habitante de la Tierra que explotar. ¿Se podrá? Bueno, ¿quién puede explotarlo? Y esto creo que también queda muy claro. Hay una línea que está en la llamada termósfera. La termósfera empieza a partir de los 80 kilómetros, donde termina la metósfera, pero esos 100 kilómetros son clave, y si ven ahí hay una línea que se denomina teóricamente la línea Kármán. Esto en honor a un investigador de nombre Theodor von Kármán, de origen húngaro, que teorizó respecto hasta dónde llegaba el espacio exterior. Y una de las respuestas es hasta dónde puedes navegar, ¿verdad? Volviendo a los temas de navegación, que es el principio clave por el cual se desarrolló el derecho internacional público, la navegación de los mares. Por eso descubrieron los continentes. La navegación ahora del espacio, y no solamente del espacio, de lo que conocemos aeronáutica, sino del espacio exterior. Se habla entonces de los 100 kilómetros, y si ven en esa franja más larga, que llega hasta los 690 kilómetros, ahí es donde se mueve un transbordador espacial, por ejemplo, el que va precisamente a la estación internacional, que está a 400 kilómetros. Parece que está muy cerca. Nuevamente, estamos más cerca de ellos que del punto Nemo, que es el punto más remoto en medio del Pacífico, a 10,000 kilómetros de distancia de cada continente, por decir algo, que es el cementerio, por cierto, de los satélites, donde ahí van a desechar también a los mares lo que ya está en desuso. Imagínense cómo contaminamos. Más lo que está orbitando constantemente nuestro planeta, ya irá ese tema. Entonces, ¿hay tema de investigación para las generaciones actuales, sí o no? Sean abogados o sean lo que sean. ¿Nos estamos enfocando en esto o no? ¿Qué países están enfocando en esto? Esas son las preguntas. ¿Sí? La línea Kármán, ya expliqué un poco. Si quieren más datos, les puedo dejar aquí la presentación con gusto para que la lean. Simple y sencillamente es una frontera teórica, no hay una convención, es decir, acuerdo internacional que defina al límite del espacio exterior con estos 100 kilómetros. Se dice también que esto lo certifica una federación que es como el Guinness, el récord Guinness de la industria aeroespacial, que es la Federación Aeronáutica Internacional, la FAI por sus siglas en inglés, y que regula los récords espaciales y aeronáuticos, reconoce los 100 kilómetros, pero la NASA dice que empiezan a partir de los 80 kilómetros. Entonces, bueno, hay un debate al respecto.
También honrando la memoria del doctor Pérez Romo, porque esto también seguramente sí hay en esa infoteca, libros de derecho romano, se los firmo. Por cierto, cuando estudié en el 2000, imagínense, hace 25 años esa materia, pues teníamos que inmiscuir los abogados en estas frases en latín, que el derecho romano a final de cuentas es la base del derecho civil actual, el que no escapa de este país de México. Entonces, el derecho romano tiene varias reflexiones. Fíjense cómo pensaban en el derecho romano. Quizás es como piensa hoy en día Elon Musk, porque se cree el dueño del cosmos. Fíjense, dice, para los romanos, en esa concepción, era una concepción de propiedad vertical, ¿verdad? Me voy rápido a la frase en latín que está abajo, que dice, ad cielum et ad inferos, que significa literalmente del latín hasta el cielo y hasta el infierno. Esa es tu propiedad de manera vertical. Tú tienes en lo ancho una propiedad delimitada, pero en lo vertical es hasta donde llega el cielo y hasta donde llega el infierno. Imagínense esa concepción clásica del derecho romano. ¿Será cierto? Evidentemente el derecho romano tenía fórmulas a veces muy simples, porque una de ellas era que el famoso, a los abogados nos enseñaron cosas en latín, no crean que no nos enseñaron bien. El famoso principio erga omnes, que es todo lo que es oponible a terceros. Es decir, si hay un tercero que tiene un mejor derecho que yo, que venga a reclamármelo. Pero mi principio es que yo lo puedo hacer. ¿Se podrá? Después llegó Benito Juárez, ya más para acá, ¿verdad? Diciendo que el respeto al derecho ajeno será la paz. Entonces tampoco es que yo tenga el derecho absoluto. Mi libertad o derecho termina donde comienza el otro, ¿no? ¿Cómo ir a este debate clásico? Nadie tenía entonces nada que oponer en el derecho romano, por eso se pensaba así, a que todo el mundo pudiese atribuirse la propiedad de regiones del espacio. Era algo inalcanzable, por eso podía llegar hasta el infinito tu propiedad. ¿Será? ¿Cómo se define una definición muy simple del derecho espacial? Bueno, ya dije, hay que dividir el espacio aéreo del espacio ultraterrestre. Hoy por hoy hay dos materias, de hecho esas son las materias que voy a impartir a partir de la siguiente semana, que están en una misma materia, que es Derecho Aeronáutico y Derecho Espacial. El derecho aeronáutico ya vimos que está en una capa de la estratosfera, gracias, en una capa, no de la estratosfera, perdón, está en la capa de la troposfera, un poquito más ahí, ¿no? Pero el derecho espacial ya vimos que es a partir de la estratosfera o de la metosfera, donde está la línea Kármán. Es decir, el derecho aeronáutico también es el que se ejerce donde tiene soberanía un Estado, punto. Claro, porque la tecnología que hoy tiene un país, piensen en el que sea, es una tecnología que puede navegar en estos espacios. Nadie puede ir a atacar a la estratosfera o a la exósfera hasta ahora. Sigan viendo a George Lucas y tal vez ya exista algo el día de mañana, ¿verdad? ¿Por qué dije George Lucas? Bueno, por la guerra de las galaxias. Pero el derecho espacial es algo, el espacio ultraterrestre, donde no hay una soberanía ejercida por una sola nación. Por eso hay convenciones o tratados internacionales. El espacio no es de nadie. Según los principios del Tratado Ultraterrestre del 67 aproximadamente, es que el espacio es patrimonio común de la humanidad. Es más, el astronauta es un enviado de la humanidad, no de un país, pero pues ¿quién lo paga, no? Y en tiempos de guerra, ¿ustedes creen que haya conflicto en la Estación Espacial Internacional? Pues claro que no. ¿Quiénes están ahí? Ahí está un ruso y ahí está un estadounidense conviviendo. ¿Por qué? Porque no hay de otra. Porque hay que convivir para poder dar el siguiente paso, como pasó cuando llegó Neil Armstrong en el 69. ¿Qué frase famosa se dio ahí? Que fue un solo paso del hombre, pero fue un gran salto de la humanidad. Se dijo eso, ¿no? Entonces hay mucho que reflexionar en estos conceptos, y la disciplina del derecho espacial es algo que se está haciendo cada vez más autónomo. Es decir, se está separando de la rama del derecho aeronáutico, y si les dijera hoy qué universidades hay para hacer posgrado, se van para atrás, ¿no? Hay muchísimas. De las italianas, por ejemplo, son muy buenas las universidades italianas en derecho espacial.
La cuna del derecho internacional, ¿qué país es de las cunas del derecho internacional? Lo digo por conocimiento de causa. Países Bajos, principalmente por una figura llamada Hugo Grocio, que fue el padre del derecho internacional público. Ese libro sí me lo encontré por aquí en la Infoteca ayer que revisé. Entonces, todo está conectado, de la exploración o navegación de los mares a la exploración y navegación, y evidentemente después de la exploración, explotación del espacio. Esto es lo que digo, el asterisco mayúsculo es eso, ¿no? ¿Cuál fue el gran cambio? Pues la navegación. ¿Cuándo empezó la navegación aérea? Bueno, aquí tendrán historias de quienes fueron unos famosos hermanos que fueron los primeros también que desarrollaron estos viajes, estos artefactos, los famosos hermanos Wright. Estamos hablando de qué época? Inicios del siglo pasado, ¿verdad? Ah, bueno, y pensé lo mismo que usted, me ganó la idea. Claro, Leonardo da Vinci ya hacía bocetos de artefactos para volar, haciendo esta situación de mímesis, ¿no? De imitación de la naturaleza. Si no tuviéramos como inspiración a la naturaleza, no podríamos diseñar absolutamente nada. ¿A quién se parece un avión? Bueno, hay autores, no me voy a meter a estos temas que acá la gente que estudió comunicación lo sabe mejor que yo, pero yo me acuerdo mucho de un teórico llamado Marshall McLuhan, por muchos conceptos, la aldea global, etcétera. Pero tenía un libro, que si mal no recuerdo es Las leyes de los medios, y hablaba de que todas las tecnologías son extensiones del cuerpo humano. ¿Cómo está eso? Bueno, cuando comemos, ¿cómo comemos? ¿Con las manos? Con unos utensilios llamados, pues tenedor y cuchillo, que son una extensión de los dientes. El coche es una extensión de mis piernas. Y un centro de datos, ¿de qué será nuestra extensión? ¿Tiene o no tiene razón? Pero estas extensiones se inspiran en el desarrollo de la naturaleza. Da Vinci fue de los primeros que diseccionó el cuerpo humano para inspirarse de la maravilla, que aquí sí no es pregunta filosófica y hasta teológica, de cómo es posible que se haya hecho una maquinaria tan perfecta llamado cuerpo humano, ¿verdad? ¿Qué dicen las leyes? Bueno, no creo que quieran escucharme, sobre todo por el tiempo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Tenemos tiempo? Sí, va. Ya llevamos una hora, ahí voy checando el tiempo. ¿Me aguantan otros 15 minutos? Y entramos a preguntas, ok. Pues bueno, yo diría la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues es lo que hay para empezar, ¿verdad? De 1917 a la fecha. ¿Habla del espacio ultraterrestre? No. ¿Por qué? Pues porque no hay soberanía en él. ¿De qué puede hablar? Del espacio, ¿no? Del espacio aéreo. Sí, menciona el artículo 42 constitucional, si quieren un día verlo, como clases de civismo. 42, fracción sexta de la Constitución, ¿verdad? Es un capítulo que es de las partes integrantes de la Federación y del territorio nacional. Bueno, ahí se habla que nuestro territorio, las islas, los cayos, los mares, habla hasta de las revillagigedos, si quieren, también son parte del territorio nacional. Pero también menciona que el espacio, fíjense, no dice cuál espacio, dice el espacio situado sobre el territorio nacional, y claro, la fórmula es con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Pues claro, no somos una isla, aunque pensemos que somos una isla, ¿verdad? Se necesita una reforma constitucional, ya se ha estado avanzando, pero no se ha hecho, se quedó atorada ahí en la panza del Congreso. Desde el año pasado ya no le quisieron entrar a que seamos no potencia, pero sí cuando menos una parte en la industria espacial. ¿Qué es lo que se quedó parado? Pues una legislación, una reforma constitucional para que las actividades ultraterrestres sean consideradas prioritarias para el desarrollo económico y tecnológico del país. Es muy sencillo, reformar el artículo 28 de la Constitución y si quieren léanlo. No me voy a meter a esos datos, aquí ya ha hablado muchos constitucionalistas, alguien muy reconocido como el doctor Fernando Serrano Migallón, exdirector de la Facultad de Derecho. A él pregúntenle más de la Constitución. Yo tengo otras cosas que hacer. Miren, vámonos a lo que sí tenemos que hacer.
¿Cuáles son los problemas legales en México? Bueno, no está este reconocimiento de actividades ultraterrestres. No que tengamos soberanía en ellas, sino que impulsemos en ciencia y tecnología, por amor de Dios. En enero de 2025 de este año se anunció por el gobierno federal la extinción de la Agencia Espacial Mexicana. Ya teníamos algo y se extinguió. Dicen que se fortaleció. Lo que es una realidad es que se extinguió. El doctor Landeros, se apellida Landeros, no Rodolfo Landeros, que es de acá, no, otro Landeros, Salvador Landeros, renunció porque no lo tomaron en cuenta cuando decidieron extinguir, o sea, gente científica. Y otra cosa que pasó, sin entrar a temas políticos, es que esto pasó a una agencia de transformación digital y telecomunicaciones. Ahora ahí está un llamado Programa Espacial Mexicano, yo diría que un poco como mi café, espero, descafeinado, ¿verdad? Ya está un poco descafeinado. Y de ahí, pues, además tenemos la coyuntura del TEMEC. ¿Nos dejará Estados Unidos con la guerra de los aranceles en tener cadenas de suministros para la industria aeroespacial? Bueno, ya hay industria aeroespacial, pregúntenle al gobierno de Querétaro, que lo ha hecho bien, y también Aguascalientes debe tener algo. Vi en la feria espacial que les dije, FAMEX, que se hace en abril de cada 2 años, perdón, que el gobierno de Chihuahua está metidísimo en el tema de manufactura aeroespacial. Bueno, en Aguascalientes tenemos algo, hay que preguntarnos, seguro que sí. Pero Querétaro es el ejemplo nacional. Tiene hasta una universidad politécnica aeroespacial. Imagínense. Y bueno, pues es lo que viene, ¿verdad? Antecedentes de los tratados, bueno, nada más uno rapidísimo. En 1889 tuvo lugar en París el primer Congreso Internacional de Aeronáutica, con motivo de la Exposición Internacional y con participación, entre otros países, de México. 1889, luego ya don Porfirio se fue a exiliar allá, ¿verdad? Y ahí parte de la discusión principal, que sigue teorizándose, es la polémica sobre el concepto de soberanía o el de la libertad del espacio. Ahí se inició. ¿Tengo soberanía, como decían los romanos, hasta el infinito? ¿O mi libertad termina donde empieza el derecho de otro? O otro principio clásico de los abogados, primero en tiempo, primero en derecho, que en inglés se escucha todavía más feo. En inglés es first come, first served. Si lo traducen literalmente es el primero que llega, el primero que se sirve. Ese es el principio que aplica en derecho espacial, porque es el que tenga el dinero. A pesar de que el tratado ultraterrestre es romántico. ¿Qué contextos tenemos hoy en día? Pues no hay que olvidar, el hombre llegó a la luna, ya dijimos las fechas, 69, pero ahora estamos después de una posguerra, después de la Guerra Fría, que quizás nunca se fue, estamos nuevamente en una carrera por el espacio. Pregúntense por qué están pasando también estas guerras, sobre todo en Ucrania, por los famosos minerales raros que decía Donald Trump. ¿Hay una nueva economía espacial? Sí. Ya dije, no solamente son satélites de comunicaciones, hay minería, hay misiones a la Luna, ¿no? O a misiones para hacer temas de ciencia, como lo hace la UNAM con un proyecto denominado Colmena, que me voy a ir rapidísimo a lo de Colmena de la UNAM para que tengan la referencia. Fíjense, es la primera misión lunar mexicana desarrollada por el Laboratorio de Instrumentación Espacial del Instituto de Ciencias Nucleares, liderado por el doctor Gustavo Medina Tanco, gran teórico. Por cierto, dijo una frase que me quedó grabada. ¿Saben cuál es el tamaño de la Luna? ¿O cómo lo podríamos contextualizar? Dicen que el tamaño de la Luna es el tamaño del continente africano. Ese es el tamaño nada más de nuestro satélite natural. Marte, que es el siguiente paso de otro cuerpo celeste, pues es más pequeño que la Tierra, ¿verdad? Y se quiere poblar, se dice, cuando no cuidamos nuestra capa en donde hemos encontrado vida. Pero bueno, ahí está el doctor Medina Tanco. La misión busca posicionar a México en la exploración espacial, pero son esfuerzos académicos con mayúsculas. ¿Sí? Bueno, me voy rapidísimo a los tratados internacionales. Son 5 para que se los graben. Si algo se van a llevar de esta charla, déjense en la memoria
que hay 5 tratados que se conocen como los Tratados de Naciones Unidas sobre el espacio ultraterrestre. De diferentes fechas, el primero del 67, o sea, muy viejo, y él, hablando en términos legales, porque el derecho es dinámico y se tiene que actualizar, y el último del 84. ¿Cuáles son? Tratado del espacio ultraterrestre, el acuerdo del rescate, el salvamento de astronautas, ¿verdad? El convenio de responsabilidad, ¿qué pasa si cae un artefacto de un satélite en un país? ¿Quién es el responsable de los daños? El convenio de registro, todo objeto que se lance desde un cosmódromo, que hay pocos cosmódromos, ese es otro tema. ¿Cuáles son los cosmódromos conocidos? Bueno, el más famoso, el JFK, que está en Cabo Cañaveral, en Florida, pero además está en la Guyana Francesa, en Sudamérica, ¿verdad? El cosmódromo que le pertenece a Francia, las potencias nuevamente, y en Rusia, en la exunión, territorio de la exunión soviética, Kazajstán, en Bakinur se encuentra el famoso cosmódromo, de donde, por cierto, hace unos 10 años aproximadamente se lanzó el satélite centenario de México para formar parte de nuestro sistema satelital MEXSAT. ¿Y qué creen que pasó en Kazajstán? No llegó porque explotó en el camino. Entonces tenemos un sistema satelital a medias, porque nuestro satélite explotó. Así de infortunios tenemos en nuestro país. Lo bueno que creo que sí tenían seguro. Y el otro es el Acuerdo de la Luna, que fíjense qué romántico título tiene el Acuerdo de la Luna. Se llama Acuerdo que rige las actividades de los estados en la Luna y otros cuerpos celestes. Cuerpo celeste, ¿verdad? Que quiera azul celeste, ¿verdad? Pues sí, sí cuesta. Para que nos quede claro, preguntas de qué hacen estos 5 tratados. Ahí la verdad me ayudó la inteligencia artificial, úsenla. 5 preguntas, ¿no? ¿Quién es el dueño del espacio o de la luna? Ya nos quedó claro, ¿verdad? Pero aquí la respuesta que nos da es: nadie puede reclamarlo como propiedad nacional según tratados internacionales. Según tratados internacionales. Pero el principio del que primero que llega. ¿Quién paga si un satélite cae en otro país? Existe un marco legal de responsabilidad internacional por daño, ya vimos cuál es. Y evidentemente, ¿ante qué instancias? Bueno, hay tribunales internacionales, ¿no? E inclusive son temas que se hacen, yo capacité a alumnos de la UNAM en juicios simulados, que creo que en inglés se pronuncia algo así como MOOCs, y hubo un concurso en la Universidad Carlos III de Madrid, donde los estudiantes de la UNAM quedaron en tercer lugar, y yo tuve el honor de asesorar a una parte de los chicos en la parte de regulación de satélites, porque era un caso práctico que les hacen pensar de componentes de un satélite y la responsabilidad civil de una compañía que tuvo una falla. Imagínense todo lo que hay por explorar en estas materias, lejos de firmar un pagaré e irlo a ejecutar en un juez de lo mercantil local, ¿verdad? Digo, con mucho respeto. ¿Qué más hay? ¿Puede cualquier empresa lanzar satélites desde donde quiera? No. Ya dije por qué. Necesita además autorizaciones, registros y cumplir con normas internacionales. Creo que está clarísimo, ¿no? Luego hay países tan aventurados como un país diminuto que apenas si existe, aunque es del tamaño de Aguascalientes a nivel internacional, que se llama Luxemburgo. Bueno, Luxemburgo es de los países que más invierte en la industria aeroespacial, de los que más posiciones satelitales tiene, porque ahí no es que te corresponden órbitas dependiendo de tu tamaño, no, es dependiendo de tu capacidad de explotación. Luxemburgo tiene una potencia de satélites. ¿Qué más hace Luxemburgo? Sacó una legislación local para explotar la Luna, y la pregunta es: ¿y con qué derecho? Bueno, pues ya lo está haciendo Luxemburgo y tiene una empresa financiada por el gobierno y por Japón que se llama eSpace, no sé si vieron, que acabó de fallar una misión japonesa que iba a lunizar hace unas semanas atrás y falló en su intento. Bueno, ya están las empresas ahí, ¿eh? Otra pregunta: ¿qué pasa si hay este tema, basura espacial, que pone en riesgo a otro satélite o a nuestras casas, ¿no? ¿Qué pasa? Bueno, hay deberes de notificación y mitigación y cooperación entre países.
La legislación mexicana en temas satelitales sí prevé ya un tema de retiro de desechos espaciales. Y la legislación de la materia que se acabó de reformar el 16 de julio, por primera vez habla del tema de la sostenibilidad del espacio. Y la última pregunta, para ya no aburrirlos, es: si hay actividad militar en el espacio, es la pregunta, ¿y si hay actividad militar en el espacio? Está prohibido el uso de armas nucleares y se promueve el uso pacífico del espacio. Pues nomás faltaría, ¿no? Tipo Estrella de la Muerte de Star Wars, ¿la vieron? Ah, bueno, pues ciencia ficción o realidad. Hay varias agencias internacionales que su misión es desarrollar los marcos al respecto. Una famosa es, por sus siglas en inglés, COPUOS, que es Comité para el Uso Pacífico del Espacio Ultraterrestre. Existe, su sede está en Viena, en Austria. Hay otra agencia también en Viena, en Austria, que se llama, por sus siglas en inglés, UNOSA, que es la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Ultraterrestre. Existe. Y temas que a mí me han tocado ver más es de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que está en Ginebra, Suiza, y administra el espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, que son fundamentales para que haya operación de comunicaciones, pero también de vehículos espaciales. No podría haber un vehículo si no tuviera monitoreo, menos en el espacio, y menos con la inteligencia artificial, ¿cierto? Por cierto, aquí mencionaría, hay una persona de Aguascalientes que está en la Embajada de México en Viena, orgullosamente hidrocálida, amiga, es Liliana Oliva, y ella ve asuntos de México en estas agencias en Viena, entre otros trabajos. Entonces, fíjense, de Aguascalientes tiene que salir un semillero más allá, ¿eh? Están comprometidos todas y todos y esta universidad, y es más, le extiendo la invitación a la rectora, ¿verdad?, Yesenia, para que nos acompañe un día. Hay agencias espaciales, ahí está la lista de agencias espaciales, la más conocida, ¿cuál es? Con N, no con M. NASA. Fíjense, desde el 58, coincide con las fechas de Yuri Gagarin y de los programas Apolos, y así vamos avanzando. Hay una agencia espacial europea, la que les mostré una fotografía hace un momento, que se encuentra, por cierto, en Colonia, Alemania, y esta agencia europea es del 75. No hay que disminuir a los rusos, Roscosmos. Obviamente, por la fragmentación de la Unión Soviética, nace esta agencia en 1992. Los chinos no hay que descartar a las potencias. Los primeros que llegaron al lado oscuro de la Luna, los chinos, con su agencia denominada China National Space Administration del 93. Hay intereses de la India, de Japón, de Canadá. Inclusive Canadá se lo toma tan en serio que si alguna vez han ido a Canadá y tienen el dinero de Canadá, la moneda de curso corriente, hay algunos billetes que tienen la conmemoración de sus astronautas que llegaron al espacio. No están en el pasado, ¿verdad?, con héroes y próceres de la patria, sino que están en el futuro, con los astronautas y lo que está por venir. Y Brasil, de Latinoamérica, que es todo un ejemplo, ¿verdad? La Agencia Espacial Brasileira, ¿verdad?, del 94. Insisto, la Agencia Espacial Mexicana estuvo trabajando hasta enero de este año y hoy forma parte de otra agencia del gobierno federal actual, y ahí está embebido un denominado Programa Espacial Mexicano. Es que no me quiero ir, ¿o quieren que me vaya? ¿Quieren tomar algo? ¿Un descanso o le seguimos? Yo estoy bien. ¿Le seguimos? ¿Sí? Ok. Es que esto también me apoyé un poco de inteligencia artificial haciendo prospectiva, que me encantó. O sea, ya tenemos los récords de hasta dónde hemos llegado como humanidad, ¿no? La pregunta ahora es, ¿y hasta dónde llegaremos? Y fíjense, escogí 3 récords. La estancia humana más larga en el espacio individual, ya habíamos visto que eran como 430 días, ¿no?, en el 95. Bueno, se dice que el récord que viene va a ser de más de 500 días en el espacio, o sea, a partir de 500, y que se prevé que sea
ya, el siguiente año, del 2026 al 2028. Obviamente es una cooperación y colaboración de la NASA y la ESA, que es la Agencia Espacial Europea, con astronautas de esas nacionalidades, ¿verdad? Excluyente, pero es porque ellos están financiándolo. Tanto Houston, que ya no va a haber problema, porque ahora está Europa también apoyando con dinero desde Colonia, Alemania. Ahora se encuentra este proyecto, que esto sí suena un poco loco, pero ahorita les platico las historias, en la preparación para Marte. Se planean misiones de aislamiento prolongado para ese tema. Yo pensaba que era una broma, ¿no? Pero había una persona representante de la NASA en un foro al que fui en Bonn, Alemania, muy cerca de Colonia, y mencionaba precisamente que para la NASA, y lo dijo Donald Trump en su discurso inaugural, por si hubiera dudas, el objetivo es regresar a la Luna, porque de ahí el siguiente objetivo es llegar a Marte. Vean el discurso de Trump. ¿Y quién le aplaudió en ese discurso inaugural? Elon Musk, que luego se pelearon, ¿no? Esto hasta parece ya una sección de notas del espacio, ¿eh? Que estaría bien hacerla. ¿Qué otra cosa vendría? Primer alunizaje tripulado desde 1972. Ya habíamos dicho de las misiones Apolo. Y del 69 con Neil Armstrong. Es el regreso de humanos a la Luna y para ello se cansó la NASA de estar ligados a los tratados de la ONU, que ya vimos que datan desde el 67 a la 84 aproximadamente, y dijeron, ¿y por qué no hacemos acuerdos privados? Es decir, rompieron el multilateralismo para irse a una situación más reducida, bilateral con cada país. Y México ya aceptó formar parte de ese acuerdo. ¿Qué excluye, por cierto? ¿A quién creen que excluya? El Club de Toby. A China y a Rusia, ¿no? Pero ahí va a estar, pues, Australia, Reino Unido, Japón, ¿verdad? Y México se adicionó en el 2022 en algo denominado Acuerdos Artemisa. Búsquenlo por ahí, bastante interesante. Tienen una visión que en el 2026 la NASA con el proyecto Artemisa tercero y en colaboración con agentes privados, especialmente con SpaceX de Elon Musk como proveedor, buscará llevar, esta es la clásica, a la primera mujer a la Luna, tema de género, y al primer, que esto no me gusta cómo suena, pero dice, primer persona no blanca. Suena muy feo, ¿verdad? Bueno, pues es parte de los acuerdos Artemisas. Y una interesante que China lo está liderando, fíjense, China nuevamente, es el primer vuelo espacial tripulado con piloto artificial, por inteligencia artificial. ¿Qué tal China? Interesante la perspectiva de los futuros retos, pero aquí no hay que olvidar, y yo creo que ya casi con esto cierro, el New Space. Este concepto, estudienlo después, el concepto de New Space quiere decir que hay nuevos actores, porque los tratados, los 5 tratados que mencioné fueron hechos con una visión de que las agencias gubernamentales, los países, eran los únicos actores. Ahora hay actores privados que son más poderosos que una nación. Por eso están en la lista de Forbes. ¿Quiénes son ellos? Por eso están en estas industrias. Ahí están, SpaceX, Blue Origin, ya lo mencionábamos. Hay desafíos, el principal desafío, y ahí es donde la humanidad tiene que poner un alto, la contaminación. Hay muchos satélites funcionando, orbitando alrededor de nuestro planeta, pero hay demasiada basura espacial. La empresa SpaceX ha contaminado más que en la historia de toda la humanidad en materia espacial. Es el tema de la sostenibilidad. Ya hablábamos de la UNAM, ya les dije algo del gobierno mexicano, si quieren ahí lo revisan, no hay muchos planes. La administración actual. Bueno, como conclusión, unas 2 o 3 rápido, hay que darnos cuenta de qué cosas del espacio ya usamos en el día con día. Pues claro, desde la navegación en tu vehículo con un GPS, ¿verdad? Nuestro internet en zonas remotas, antenas que hoy funcionan de Starlink, sigan contaminando el planeta y compren a Elon Musk. Predicciones climáticas, monitoreo de desastres naturales, ¿verdad? A excepción de Otis, lamentablemente en Acapulco, gran desastre. Educación a distancia, hay muchas bondades, ¿verdad?
¿Y México qué tiene que ver? Bueno, pues ya estamos en los temas, queramos o no, porque hemos firmado tratados internacionales, para empezar. Aunque Rodolfo Neri Vela, nuestro primer astronauta, sigue enojado porque no lo toman en cuenta. Tenemos satélites, pero con limitaciones, nos explotó el centenario, por eso la presidenta anunció en su compromiso lanzar un satélite. Bueno, pues no es porque quiera, con mucho respeto, es porque es una obligación del país, porque el que no lo usa lo pierde. Ya vimos cómo es el sistema internacional. México participa activamente en la ONU en temas del espacio exterior. Por cierto, finalicé una especialidad también de Derecho Aeronáutico y Espacial, una maestría en España, o especialidad, equivale a especialidad, y me dio clases, tuve el honor de que me dio clases Santiago Ripoll, que es el chair o el que encabeza el subcomité jurídico de la COPUOS, que es este Comité para el Uso Pacífico del Espacio, es un español. Entonces hay que seguir también los pasos que hace España por nuestra situación de afinidad cultural, lingüística. Creo que es un referente importante, tanto España como Italia, yo diría, para Clara Luz, que habla italiano, ¿verdad? Es un referente también en temas espaciales. Y bueno, realidades de México, no tenemos puertos espaciales, cohetes propulsores, pero sí tenemos talento, universidades y la necesidad de una regulación propia. Yo creo que con esto podríamos ir cerrando, solamente con un video de un proyecto que a mí me fascinó en la visita que hice en diciembre en la Agencia Espacial Europea. Tienen un espacio denominado, sí, Luna, como suena en español, y son instalaciones que están de manera analógica, análogo significa copiar la realidad, es una copia de cómo sería el ecosistema lunar para entrenar a los astronautas. Y tienen la Tierra, digámoslo así, muy fina, un polvo muy fino, con arena tipo volcánica, para simular esas condiciones, porque cabe mencionar que un cuerpo celeste sin atmósfera como la Luna, imagínense la exposición a los rayos, sobre todo gamma, ultravioleta, imagínense las condiciones áridas, y el polvo lunar es tan fino que si se quitara a alguien este casco y lo inhalara, le perforaría los pulmones, esa tierra fina. Pero imagínense, hay que prepararse. Entonces les dejo un video, ¿verdad?, para que vean un poco lo que está haciendo la Agencia Espacial Europea. Y ya el sonido está programado, ¿verdad? Luna is for me the moon on Earth. We're going back to the moon, and that's where it's getting real. The next time we land on the moon, we will be part of it. Guidance systems online. Ground control, this is Orbital 1. We have a green light to go, Roger. Being here in Luna feels like walking on the moon right now. Ahí están las instalaciones, en Colonia, Alemania. Es eso. Simulan la realidad de la Luna y es también en participación con la agencia alemana. Si la DLR es la agencia alemana espacial, entonces sí o no es importante tener investigación, reflexiones, inversiones. Bueno, pregúntenle a las empresas privadas que serán los siguientes actores en este New Space. Bueno, yo con eso cierro. Hay fuentes de consulta que esto no es mi conocimiento. Ahí están referidas algunas de ellas y sobre todo pues agradecerles el tiempo. Este es mi correo electrónico de la Universidad Nacional y pues muchas gracias.
Si gustan hacer preguntas, por favor levanten las manos y ahorita les pasamos el micrófono. Gracias. Gracias. El agua es un recurso que ha estado agotándose en todo México y más en Aguascalientes. En el espacio, ¿hay investigación que se pueda extraer el agua? Bueno, como me dijo el doctor Medina Tanco, Gustavo Medina Tanco, podría haber un asteroide para cada persona de esta Tierra y seguramente en alguno de ellos va a haber agua. Entonces, sí, han encontrado estudios de exoplanetas, ¿no? Que parece ser, porque todo parece ser con telemetría, observación. Por eso es bien importante también un tema que no dije claro, el tema de la observación espacial o astronómica. O sea, en México hay varios observatorios astronómicos. Me parece que hay uno en la punta de Orizaba, se llama este volcán que está en Veracruz, el Pico, perdón, dije punta. El Pico de Orizaba, ahí me parece un observatorio de la Universidad Nacional, y el gran obstáculo para seguir haciendo ciencia y observando, que es la primera parte de la ciencia, es tener las condiciones, y un obstáculo a esas condiciones es la contaminación lumínica. No hemos visto el cielo desde hace ¿cuánto tiempo? No podemos verlo, estamos cegados literalmente. Por eso en los lugares más remotos como Chile, que por cierto viajo en una semana a Chile, me encantaría ir al desierto de Atacama, se llama, no podré ir, pero hay unos observatorios sensacionales mundiales donde, imagínense la exploración del espacio. De hecho hay frecuencias, yo que me dedico a ese tema de telecomunicaciones, atribuidas al uso de exploración espacial. Entonces sí, la posibilidad está ahí. El tema es encontrarlo, hacer ciencia. Imagínense también una condición básica, porque sin agua no hay vida, ¿no? Y por cierto, un paréntesis, les recomiendo, yo vivo en la Ciudad de México ya desde hace más de 15 años y me encanta, mi lugar favorito es el Cárcamo de Dolores, que está en la tercera sección de Chapultepec, atrás del Museo del Niño. Se encuentra donde están las obras hidráulicas de la Ciudad de México, del río Lerma me parece, llega hasta el Cárcamo y se le ocurrió, ¿por qué no a Diego Rivera, hacer un mural en una especie de alberca donde era parte de la ingeniería de ese Cárcamo, que es el origen de la vida? Es bellísimo. Para los que nos gusta el muralismo, creo que hay que visitarlo y la reflexión es muy oportuna. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿no? Sí, ya, gracias. Pues yo tengo una duda, o sea, ahorita se tienen, bueno, muchos países con mucha fuerza, más bien en lo que son las investigaciones aeronáuticas, ahorita lo que usted comentaba. Realmente yo lo que me gustaría saber sería qué es a lo que se apunta actualmente para poder como conocer dentro de eso. O sea, yo sé que se tienen como los avances de si hay vida en otro planeta, de si hay agua, como ahorita comentábamos, pero yo quiero saber qué es en lo que los países actualmente apuntan para encontrar o qué es lo que quieren, ver si es otro planeta es poblable, o, ¿cómo se dice? Poblable, sí. O si realmente, o sea, más bien, o es lo que caiga, lo que vayan encontrando está bien, o están apuntándole a conocer algo nuevo. Qué buena pregunta, y además me da gusto ver caras jóvenes porque significa que el futuro les pertenece, el presente y el futuro. Y esa pregunta, yo creo que yo tuve un curso donde me hizo reflexionar mucho ese ponente que dijo que la Estación Espacial Internacional pues no es nada más para observar, ¿verdad? Pues es parte de, pero también es para ver cómo reaccionaría el cuerpo humano en el espacio. Digamos que es una casa de los famosos, un Big Brother para las personas que están capacitadas y para ver si es posible la vida más allá de la Tierra. Creo que esa es la principal misión. Y los riesgos están ahí, ¿no? Ya lo dije. Se requiere, por cierto, equipo. Imagínense, como dice un documental, usen crema solar. Siempre hay que ponerse protector solar. Yo me vine antes de esta charla y traté de ponerme mi protector solar, pero imagínense qué protección necesitaríamos en el espacio. Se habla de un escudo, ¿no?, que utilizan las cápsulas o los transbordadores
que evidentemente la energía también es energía solar, la que utilizan. Pero imagínense el escudo, imagínense la capa que necesita un traje de astronauta. Y pensarían que es algo de ciencia ficción, pero ¿qué creen? En esta feria que les acabo de decir que tomen nota, que es en abril de cada 2 años, en la base militar de Santa Lucía, FAMEX, me encontré un stand de ropa espacial, de ropa de astronautas, ¿no? Yo pensaba, pues es para películas. Y alguien de Pachuca, ¿verdad?, que diseña trajes espaciales. Empezó para producciones de Netflix, de Amazon, y ahora las está comercializando. O sea, alguien de Pachuca diseñando trajes espaciales. ¿Sí o no hay industria? Materiales, imagínense el testeo de materiales. O sea, lo que me digan, el acero de la Tierra funcionará en el espacio. ¿Cuántas pruebas se necesitarán? De eso se trata, ¿no? Maestro, un gusto tenerlo. Y sobre todo, yo que soy una ignorante en este tema, pues me tiene asombrada. Mas, sin embargo, me gustaría hacer un comentario. Hace 2 semanas estuvo el doctor Rodolfo Neri, astronauta, visitando Aguascalientes, concretamente la Universidad Internacional que está aquí por Las Cabas, y estuvo 2 días, sábado y domingo, y fue todo gratuito, pero mucha gente dice, bueno, es que yo a qué voy si no sé de eso, pero cuando salió de ahí ya traía otro pensamiento. Y me agrada mucho que esa universidad, que tiene un poco de su creación, debe tener 2 años, ya ha incluido en su programa de estudios las materias de astrología, todo lo que usted está mencionando. Entonces, pues Aguascalientes ahí va, avanzando. Gracias. Muchas gracias por su comentario y yo también soy ignorante porque se parte del método mayéutico, como decía Sócrates, ¿no? Preguntarnos y preguntarnos para entender, porque yo solo sé que no sé nada, ¿verdad? Sí, la base de la ciencia es la filosofía, por eso honramos también la memoria del doctor Pérez Romo, porque donde ya no hay explicaciones científicas, inicia la filosofía. ¿Por qué en inglés un doctorado se dice PhD? PH es philosophy, es un grado de filosofía. Entonces, la pregunta inicial es que lo que ignoramos se trata de explicar y yo creo que por eso hay que ocuparnos de invitar a las personas que conocen. Qué bueno que vino Rodolfo Neri Vela, que está muy sentido, hay que decirlo, porque no ha sido tomado en cuenta con lo que él conoció, con lo que él experimentó. Sigue siendo un referente, el primer astronauta mexicano. Hoy en día, por cuestiones también de género, hay una mujer, ¿no? Katia Echeverría, que es, creo que México-estadounidense, empresaria también en temas de la industria aeroespacial, pero no basta con el marketing, ni con la disposición, ni con las ganas, ni con el papel y políticas públicas, hay que invertir. Si no se destina presupuesto en ciencia y tecnología, que en países de América Latina como Brasil se hablan de presupuestos que suenan muy chiquitos, 5%, 3% del Producto Interno Bruto, bueno, ya quisiéramos tener eso en México. Que haya programas de excelencia, de investigación, y hay muchas oportunidades, que no sea nada más la esfera privada, la esfera pública. Aquí estamos en esta casa, que creo que hay potencial, y que sin duda, desde mi cancha de abogado, pues ya les dije, hasta el derecho romano nos inspiró, ¿verdad?, con la definición de propiedad. Sí tendremos derecho hasta el infinito, bueno, ahí llega la contraposición juarense, si lo quieren ver así. Gracias. Bueno. Juarista más bien, juarense de Ciudad Juárez. Yo le quiero hacer una pregunta, ya prácticamente dio la respuesta porque mi pregunta va muy encaminada, precisamente como en proyecciones mexicanas. ¿Cuáles son las verdaderas dificultades? Usted ya mencionó el tema de la distribución del presupuesto, el Producto Interno Bruto, pero hablando del talento mexicano, del proceso cognitivo, de la preparación de los jóvenes, de estas habilidades que potencian las escuelas,
en términos de proyecciones, ¿qué nos falta o cuáles serían como un FODA, un área de oportunidad que tenemos en nuestra educación para poder ser destacados matemáticamente, cognitivamente, todo lo que sea necesario para poder ser estudiantes y profesionistas que puedan acceder más en mayores cantidades a este tipo de espacios y de oportunidades de poder generar una investigación trascendente y dejar huella en México? Sí, muy interesante pregunta y ad hoc para el espacio donde estamos. Creo que me voy a sentar un poquito aquí. Y ayer platicaba con los organizadores del evento en el traslado que qué bueno que se aprovechen las oportunidades de intercambio estudiantil. Yo empezaría por ahí. Cuando yo estudiaba, había hace 20 años ya les dije, había unas becas llamadas las becas de la Fundación Carolina y nunca las aproveché. Y me quedé con esas ganas de haber tenido la experiencia, porque salir de la burbuja, la esfera, ¿verdad?, te ayuda a expandir horizontes mentales. Y eso cualquiera que haya ido al extranjero a estudiar creo que lo puede confirmar y ratificar aquí. Por eso las universidades cada vez más, yo siento, el modelo educativo tiene que cambiar urgentemente, las clases magistrales tienen que cambiar, la tecnología ya está ahí. Con tecnología ustedes pueden tener acceso a toda la información que quieran. Obviamente hay que tener criterios, fíjense, filosóficos, si lo quieren ver así, principios para discernir la información. ¿Por qué caemos en fake news? Pues porque ignoramos, ahí sí ignoramos, porque no discernimos. Hay que tener buenos fundamentos, sobre todo el fundamento filosófico, la mayéutica, cuestionarte. Si no dudan inclusive de lo que les dije toda esta hora y media, pues estamos mal. Hay que dudar y la duda empieza a generarte esta protección, este escudo para que tú busques. Y la universidad tiene que convertirse en un instituto certificador de educación. Bueno, pues ellos te fijan un programa, órale, tómalo, pero ustedes pueden tomar ¿cuántos cursos hoy en línea? Muchos gratuitos. El MIT, el Massachusetts Institute of Technology, que es la escuela número 1, tiene cursos abiertos. La información está a su alcance, esa es una. Y la otra, la universidad lo que tiene que hacer es facilitar las experiencias de intercambio, que hagan convenios con otras universidades, que faciliten que los alumnos, alumnas vayan. Salir ayuda también a repensar y a iniciar la semilla de algo denominado investigación. Cuando yo estudié un posgrado en la máxima casa de estudios del país, en la UNAM, se llamó una maestría en Derecho, así. Me decían, ¿qué estudiaste? Pues maestría en Derecho. ¿Pero en qué? Pues en Derecho. Pero ya después me di cuenta que no era solamente en Derecho, era una maestría de investigación y docencia. Y es la semilla de investigar. Después el doctorado, los posgrados, ayudan a desarrollar conocimiento frontera. Entonces, de ahí empieza todo. Obviamente, se tiene que balancear. Yo les paso mi experiencia. Soy un abogado que practica asesoría privada, pero mis ratos, digamos, libres me dedico a investigar. Soy un investigador no de tiempo completo, pero pues no me tiene que certificar, lo digo con muchísimo respeto, el CONACYT para ser SNI, para ser investigador. Cualquiera puede ser investigador. Obviamente se requiere la certificación de pares, lo que tú quieras. Eso será si te quieres dedicar tiempo completo, pero ser investigador es un espíritu que no debe de morir. Espero haber contestado. ¿Sí? Bueno, ya me van a correr de aquí porque ya estoy un poco acalorado por varias razones. Bueno, si ya no hay más preguntas o comentarios, le agradezco al maestro Rolando Guevara Martínez por su participación y aceptar participar en este espacio universitario. Invito al doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación, a realizar la entrega del reconocimiento a nuestro invitado del día de hoy. Muchas gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, bienvenido nuevamente a esta su casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es un gusto ver cómo nuestros egresados pues están trabajando en otros espacios y haciéndolo de manera muy destacada. Felicidades y nunca se olvide de que es usted un gallo.
Y la otra, bueno, felicitar y reconocer el exposición, una muy interesante charla que nos llevó pues desde los conceptos etimológicos hasta las proyecciones a futuro, cuestionaron muchas cosas de lo que estamos haciendo o no estamos haciendo como país. Ahorita con estas preguntas yo recordaba, tuve la oportunidad de acudir a Durango cuando fue el eclipse solar y ahí conocí a un grupo, era un campamento y conocí a un grupo de chicos, entre ellos iba un muchacho de aquí de Aguascalientes que se llama Matt X Space, es unos muchachos que con esfuerzo propio, porque un chico de Puebla los liderea y tenía la idea de ser astronauta, él es astronauta, los que les llaman que son astronautas, pero aquí en la Tierra, que semejan condiciones. Y el 4 de noviembre del año pasado lanzaron al espacio un dispositivo, sí tiene una característica, que prueban equipos de la NASA, y lanzaron al espacio un material que estos muchachos desarrollaron y que pusieron a prueba para poder pues generar diferentes implementos. Entonces, el talento efectivamente existe. Creemos en el compromiso que tenemos como universidad de apoyarlos. Creo que también habría que articular esfuerzos con otras instancias de gobierno. Sabemos que hay muchas áreas de oportunidad, pero bueno, el compromiso también está en al menos difundir los temas y ponerlos sobre la mesa para que, creo que es un gran inicio, empezarlos a pensar, a analizar y ponernos el reto de lo que viene para adelante. Así es que muchísimas gracias al doctor Rolando Guevara Martín por impartirnos la charla El Derecho Espacial del Siglo XXI, Retos y Oportunidades, en el marco de esta temporada de Helicon, que efectivamente es una iniciativa del doctor Alfonso Pérez Romo, pero que queremos continuar con mucho compromiso. Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Un gusto. Gracias. Muchas gracias.